Sean todos bienvenidos a Historias del Búho. Es día para volver y retomar la serie del iceberg más grande que he hecho hasta la fecha, el iceberg de misterios sin resolver. Como siempre, recuerden que entre más arriba estén estos misterios, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el nivel 2. Las llamadas de Charles Peck fueron un hecho sucedido en el año 2008, concretamente en la colisión de trenes de Chatsworth en California, Estados Unidos. Este fue el accidente ferroviario más mortífero del país, con un total de 26 fallecidos y 135 heridos. Entre estos fallecidos se encontraba Charles Peck, un hombre de 49 años que se dirigía a Los Ángeles para una entrevista de trabajo, pero no pudo evadir la tragedia y terminó perdiendo la vida en el accidente. Lo raro comienza en las horas que siguieron al choque, cuando llegaron unas 35 llamadas desde el teléfono celular de Charles a sus amigos y familiares. Aunque solo escucharon estática en lugar de su voz, pensaron que tal vez estaba atrapado en los escombros del tren y demasiado herido para hablar. El trabajo para recuperar a las víctimas atrapadas en los vagones fue muy complejo y demorado. Los bomberos y la policía usaron la señal del teléfono de Charles para tratar de localizarlo, pero antes de eso, las llamadas finalmente se detuvieron alrededor de las 3 a.m. del día siguiente. Una hora más tarde, el equipo de rescate finalmente encontró a Charles, pero para devastación de su familia el hombre se encontraba sin vida. Sin embargo, cuando los médicos revisaron su cuerpo se dieron cuenta de que no había forma de que pudiera haber sobrevivido. Entonces, ¿cómo pudo haber estado haciendo llamadas telefónicas específicamente a sus seres queridos, si ya no se encontraba con vida? El hombre que cae es una fotografía de un hombre que cae del World Trade Center. Esto durante los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. El hombre de la imagen quedó atrapado en los pisos superiores de la Torre Norte y cayó en busca de seguridad, o saltó para escapar del fuego y el humo. La fotografía fue ampliamente criticada después de su publicación en los medios internacionales, y los lectores etiquetaron la imagen como inquietante, de sangre fría, macabra y sádica, pero poco a poco la foto ha ganado aclamación por ser una obra de arte conmovedora. En un primer momento, se identificó a la persona fotografiada como Norberto Hernández, aunque después la familia del mismo aseguró que no se trataba de él, por lo que su identidad sigue siendo un completo misterio. El incidente de Max Headroom fue una interceptación de señal que tuvo lugar en Chicago la noche del domingo, 22 de noviembre de 1987, y se trató del hackeo televisivo más inquietante de la historia. Sucedió durante el segmento de deportes, la pantalla se fue a negro durante 15 segundos. Al regresar lo hizo con una figura misteriosa, una persona vestida de traje y corbata con una máscara de Max Headroom, un personaje televisivo de la época, y unas gafas de sol. La imagen, que parecía pregrabada en una cita, oscilaba de forma inquietante, con un zumbido y un ruido como de estática. Este inserto duró 28 segundos, hasta que los ingenieros del canal lograron cambiar la frecuencia de su estudio. Luego de esto, a las 11:15 de la noche del mismo día y durante la emisión de una serie de terror, volvió Max a los monitores, pero en esta ocasión durante 90 segundos en los que tuvo tiempo para colar varias referencias televisivas, criticar periodistas, tatarear una canción y finalmente ser golpeado en el trasero con un matamoscas. El misterio de Max Headroom nunca se ha resuelto, ya que los implicados en aquel suceso, 2 personas al menos, nunca fueron localizadas, a pesar de que pendía sobre ellos una multa de $10,000 y hasta 1 año en prisión. La mancha negra es un misterio al que se le atribuyen más de 1,000 fallecimientos. Esta es una sustancia negra desconocida que aún hoy sigue emanando de las calles de Caracas. Esta mancha misteriosa apareció por primera vez y de forma totalmente repentina en el 86, e inicialmente fue descubierta por un grupo de trabajadores que asfaltaban una autopista en la ciudad. Nadie se preocupó demasiado por la mancha, hasta que en muy poco tiempo ocupó más de 9 kilómetros de autopista. Esta crecía cuando el clima era húmedo y caliente y se encogía cuando era seco y frío. A pesar de su textura gomosa y pegajosa, la mancha volvió la carretera tremendamente insegura, causando una incesante cantidad de accidentes. Más de 1,800 fallecimientos fueron atribuidos a la mancha negra entre el 87 y el 92. Existen numerosas teorías sobre el origen de la mancha, pero ninguna ha establecido su naturaleza exacta. Los duendes son criaturas mitológicas de forma humanoide de tamaño pequeño del folclore de muchas culturas.
Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza, el bosque y muy escurridizos. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por la cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Son grandes amantes de la buena vida, les encanta la danza, el baile, el alcohol y las bromas, que muchas veces son demasiado pesadas para el gusto humano. A lo largo de la historia, los duendes han sido objeto de la codicia del hombre, puesto que guardan tesoros, esconden riquezas y conceden dones. Existen gran cantidad de fotos y metrajes que supuestamente exponen a estos seres, pero nada confirmado a día de hoy. Jeff, también conocida como la mangosta parlante, fue el nombre que recibió una supuesta mangosta que hablaba que se dijo que habitaba en una granja de Inglaterra. Todo empezó en septiembre de 1931, cuando la familia Irving, que consistía de 2 padres y su hija de 13 años, alegaron escuchar rasguños permanentes, susurros y sonidos vocales detrás de los paneles de madera de su granja, y que varios de esos sonidos se asemejaban a los de un hurón, un perro o un bebé. De acuerdo con la familia, una criatura llamada Jeff se presentó a sí misma como un espíritu terrenal, y les dijo que era una mangosta nacida en Nueva Delhi, India, en 1852. Según el hombre que vivía en la granja, Jeff tenía el tamaño de una rata pequeña con pelaje amarillento y una larga cola peluda. La historia de este animal se hizo popular en los tabloides de prensa, y muchos periodistas volaron a la isla para intentar echarle un vistazo a la criatura. Algunas personas, tanto locales como visitantes, dijeron haber escuchado la voz de Jeff y 2 personas dijeron haberlo visto, sin embargo, no hay evidencia física de ello. Algunos investigadores de la época, como también críticos contemporáneos, han concluido que el padre pudo usar ventriloquía y colusión familiar, para así perpetrar el engaño. Cuando hablamos de Drácula, debemos hablar de vampiros, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro según la cultura contemporánea provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como de los cómics y videojuegos. Se considera que los vampiros son flacos, pálidos, y poseen unas largas uñas y largos y puntiagudos caninos. Aunque solo hayan existido escasísimos casos de succión de sangre en el contexto de la violencia y homicidio, es todo lo que han necesitado algunos psiquiatras para agruparlos bajo el término de vampirismo clínico. En realidad nunca hubo un vampiro llamado Drácula, pero el escritor se inspiró en un personaje real, Vlad Tepes, que en el siglo XV sembró el terror por el sadismo de sus castigos hacia el enemigo. Justamente se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador, por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. La Autopista de las Lágrimas es una carretera de 725 kilómetros ubicada en la Columbia Británica, Canadá, la cual ha sido escenario de muchos homicidios y desapariciones desde 1970. Los sucesos que en ella han ocurrido, y a los cuales se han vinculado al menos 2 homicidas en serie, se remontan a la década del 1960 y forman parte de la crisis nacional que el país enfrenta, con relación a la desaparición y homicidios de mujeres aborígenes, crisis que ha obligado al gobierno, desde 2015, a lanzar una exhaustiva investigación sobre estos casos, que tristemente no son exclusivos de la Columbia Británica. Si bien hay muchas teorías sobre la cantidad exacta de mujeres desaparecidas en la Autopista de las Lágrimas, muchos en la comunidad indígena aseguran que la cifra va más allá de las 40. La antena del Tanin es el nombre dado popularmente a un objeto inusual fotografiado en el fondo marino. Debido a su estructura regular, que recuerda a una antena de radio y su posición erguida en el suelo marino a una profundidad de 4.000 metros, algunos han sugerido que se podría tratar de un artefacto procedente de una civilización antigua, la cual ya puede estar desaparecida, pero que tuvo mucha tecnología, como la mítica Atlántida, traída a la Tierra por extraterrestres o procedente del futuro, pero realmente no se sabe nada de esta antena, y todas las teorías son conspirativas. El hombre de la máscara de hierro es un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Mientras estuvo en prisión, su rostro fue cubierto con una máscara probablemente hecha de terciopelo, aunque la leyenda dice que era de hierro. Se le daba la mejor cena y el alguacil se reunía alguna que otra vez con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes y le gustaba tocar la guitarra. Habría sido alimentado por un sordomudo.
Tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo, lo cual fue su mayor incógnita en el transcurso de su vida. Según la leyenda, el personaje falleció en 1703 y fue enterrado en el cementerio de San Pablo, en París, con el seudónimo de Marchiali, pero su verdadero nombre y las razones por las cuales había sido encerrado eran considerados secreto de Estado. Los animales enterrados son animales que, según se informa, se encuentran vivos después de haber estado encerrados en roca sólida, carbón o madera, durante un periodo de tiempo indeterminado. Las cuentas generalmente involucran ranas o sapos, pero no existe evidencia física y el fenómeno ha sido descartado por la ciencia. En la historia, se han presentado múltiples historias de animales encontrados vivos encerrados en lo profundo de piedra o madera, sin una forma observable en la que pudieran haber entrado. Los casos de animales enterrados siguen siendo un misterio y parece no haber respuesta a este rompecabezas, a menos de que estemos dispuestos a reescribir la ciencia de la geología o la biología. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura misteriosa con aspecto de simio, que se dice que vive en remotas montañas asiáticas. Sus supuestos avistamientos se han registrado durante siglos. Sus huellas han sido detectadas y se han recogido lo que algunos afirman son restos de su cuerpo. Los restos de los que se extrajo material genético incluyeron fragmentos de un fémur, dientes, piel de mano, pelo y muestras fecales recogidas en cuevas del altiplano del Tíbet y el Himalaya. De las 9 muestras de Yeti que han existido, 8 resultaron ser de osos nativos del área, mientras que la otra muestra provenía de un perro. Sin duda es de las leyendas y misterios más icónicos que han existido, por lo que su nombre probablemente se les hará conocido. También se dice que es pariente lejano de Pie Grande, quien ya lo vimos en el nivel 1. Belle Gunness, más conocida como la Viuda Negra, es recordada ampliamente no solo por los homicidios que se cree que cometió, sino también por las misteriosas circunstancias en las que falleció. Presumiblemente acabó con la vida de sus 5 hijos biológicos y de su hija adoptiva, así como con la de sus 2 maridos, y como si fuera poco, también 30 obreros fueron víctimas de sus actos. Después de quedar viuda por segunda vez, puso un anuncio para tratar de encontrar nueva pareja. Como consecuencia de este anuncio, entrevistó a unos 10 pretendientes, quienes fueron a verla con todas sus respectivas economías, pero a continuación ellos nunca más fueron vistos por nadie. Los diversos libros biográficos sobre esta viuda negra aseguran que el final de su vida deja muchos interrogantes, pues, al parecer, un hombre que estaba enamorado de ella acabó con su vida. Sin embargo, por aquella época también corrió el rumor de que pudo haber fingido su fallecimiento para poder escapar de la ciudad. Por el año 1908, la finca de Belle ardió en llamas y en su interior se encontró el cuerpo de una mujer incinerada que no tenía cabeza, por lo que en su momento se creyó que era ella, pero realmente nunca se confirmó. Una bruja, o en masculino, un brujo, es una persona que practica la brujería y está muy capacitada en las artes mágicas, ya sean correctas o incorrectas. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba. A las brujas y hechiceras se les atribuye una serie de prácticas bien definidas que resultan de una fusión de elementos de distintas tradiciones. Primeramente, se atribuía a los acusados de brujería un pacto con el diablo. Se creía que al concluir el pacto, el diablo marcaba el cuerpo de la bruja, y que una inspección detenida del mismo podía permitir su identificación como hechicera, pero a día de hoy, se cree que una persona puede realizar magia negra sin la necesidad de este pacto. También se les acusa a las brujas de la realización de hechizos mediante la magia negra con fines maléficos. Mediante estos hechizos, lograban supuestamente hacer fallecer o enfermar a otros. Estas personas siguen siendo un misterio, ya que puede que existan, y puede que no. Al final cada quien creerá lo que quiere creer. El gran mamífero marino antártico es un críptido reportado por un barco de investigación japonés en la Antártida. Realmente no existe mucha información sobre este suceso, pero se cuenta que el 13 de febrero de 1958, alrededor de las 7 p.m., el buque de investigación japonés Soya se encontró con una gran criatura en una bahía de la Antártida. El capitán del barco apodó a esta criatura el Godzilla del Ártico, ya que se parecía considerablemente a este ser. Según testigos, esta criatura es un mamífero marino verdaderamente gigantesco. Su cuerpo está cubierto de pelo y su cara se ha comparado con una vaca o un mono con orejas puntiagudas. También tiene una gran aleta dorsal en forma de sierra.
Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, créanme que una suscripción me ayudaría considerablemente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están viendo en pantalla. Esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.